importante y detallada, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa hacer algunas precisiones complementarias. El pico de LH es determinante para la ovulación, es uno de los factores más importantes. Y se entiende de que normalmente hay una retroalimentación negativa que debería hacer que los niveles de estrógeno, ¿cierto?, aumentados, reduzcan la producción tanto de FSH, que sí lo hacen, como de LH. Sin embargo, más que reducir la síntesis, lo que parece es inhibir la liberación, de manera que hay como una síntesis aumentada pero contenida de la luteinizante y de la folícula estimulante. El pico de estrógenos, producto de la célula de la granulosa, va a determinar que esa sobresíntesis termine generando una liberación brusca y un pico de LH. Eso es lo que se considera que explicaría porque, a pesar de que hay niveles de estrógeno crecientes, y la LH y la TSH deberían mantenerse inhibidas, a mitad del ciclo hay una liberación brusca, sobre todo de LH, cuyo pico determina la ovulación. El resto creo que son un estudio más o menos de secundaria, entonces no hay mucho que quisiéramos explicar sobre ese punto. En cuanto a la acción de la LH, está mediada esencialmente por interleucina 1 beta, ¿no? Una citocina con características proinflamatorias. Tanto ella como la misma LH se considera que pueden activar al plasminógeno, convirtiendo en plasmina y activando unas metaloproteasas, ¿no? Las metaloproteasas van a digerir a las proteínas de la superficie, ¿no?, de la leuquina, parte de la corteza ovárica, y van a favorecer la ruptura de la matriz, ¿no?, lipoproteico-proteica, que va a permitir al final que se libere el óvulo. Pero esta es la parte final, ¿no? La parte inicial involucra el aumento de los niveles de histamina, la activación de la óxido nítrico sintasa para producir óxido nítrico. Ambos van a generar una inflamación estéril porque la histamina sabemos que contrae las células endoteliales y produce una salida de plasma hacia el intersticio, mientras que el óxido nítrico se va a encargar de producir la vasodilatación, ¿no?, mediante GMP cíclico, miosina fosfatasa, y por lo tanto el aumento del flujo sanguíneo. Combinados estos dos fenómenos, que también pueden ser activados por la prostaglandina E2, se va a originar una tumoración en la superficie del ovario, y su ruptura por la congestión y la digestión que hacen las metaloproteasas de las proteínas correspondientes va a generar la ovulación, ¿no? Entonces, más o menos, la LH por eso se considera prácticamente determinante para el proceso de la ovulación. Esta retroalimentación, ¿no?, es importante para explicar la selección de un solo folículo durante el proceso durante la fase folicular. Nosotros sabemos de que varios folículos primarios entran en un proceso de diferenciación y desarrollo. Sin embargo, hay uno de ellos que tiene la característica, porque su base genética probablemente es mejor, porque hay una presión de selección natural, y tiene la posibilidad de generar a partir de la androstendiona estrógenos, ¿no?, estrona principalmente, que actúa sobre la misma célula que le dio origen, en este caso la granulosa. Esto lo llamaríamos un mecanismo autocrino, aumentando los receptores tanto para el estrógeno como para la hormona folículo estimulante. Entonces, si nosotros recordamos, estamos viendo acá además que conforme la fase folicular progresa, el nivel de FSH va bajando, va reduciéndose. Cual es notorio, no sucede tan exactamente con el LH, pero sí con la folículo estimulante. Vamos a considerar que este folículo, que se convierte en dominante, va a captar todo el estrógeno que el mismo produce, quizás hasta los que producen algunos de los que están alrededor, y además va a captar toda la poca FSH que se va a estar produciendo de manera cada vez más reducida. Eso deja sin FSH a los otros folículos que están en proceso de desarrollo, y determina que solo normalmente un folículo alcance el estado de folículo de Graf, folículo maduro, ¿no? Entonces, hay que recordar el mecanismo autocrino, dependiente del estrógeno, que aumenta los receptores para él mismo y que aumenta también los receptores para aprovechar toda la FSH que se esté produciendo durante la fase folicular. Luego, ya cuando el folículo está cerca de su estado de folículo de Graf, folículo maduro, sabemos que están bien diferenciadas las células de la teca. Es una teca interna, porque acá hay una cobertura de teca externa.
materno, en histología, y la célula de la granulosa, donde en la célula de la teca se continúa produciendo la conversión de progesterona o progestágenos o pregnenolona en andrógenos. Hay diferentes andrógenos, ya lo he mencionado, lo vamos a recordar brevemente por acá, ¿no? Tenemos dihidroepiandrosterona, tenemos androstendiona, tenemos testosterona, y a partir de estos andrógenos que hay en la granulosa es que se va a producir la conversión en estrógeno, ¿no? La actividad de aromatasa es importante para este proceso y ya nos han mencionado entonces que un déficit en esta actividad puede ser responsable de una de las teorías de la patogenia del ovario poliquístico y la virilización o androgenización que acompaña, ¿no?, a esa enfermedad. Bueno, después la LH va a encargarse de generar a partir del colesterol progesterona, es un proceso corto, ¿no?, de 1 o 2 pasos. En cambio, la producción de estrógeno es más laboriosa y requiere siempre los precursores, ¿no? El pico de estrógeno, como sabemos, en lugar de evitar la liberación, también determina que lo que ya está al límite bruscamente se desembalse y se produce el pico de LH para la ovulación. Este proceso, también lo han mencionado, es el precursor de todas las hormonas esteroideas, que es el colesterol. En este caso está hablándonos de hormonas de la corteza suprarrenal, pero eso no nos interesa mucho, solamente este pasito, que son 2, nos interesa, ¿no? La enzima citocromo P450 y la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa para formar progesterona, ¿no? Esto es estimulado, sobre todo en la fase luteínica, de manera importante por la LH, ¿no? Lo podemos saber acá, los niveles de estrógeno, pero por sobre ellos están los niveles de la progesterona, ¿no?, que es producida de manera importante, ¿no?, gracias al estímulo que indujo la luteinizante. Incluso la luteinizante puede tener un pico adicional acá que no figura, pero en otras referencias sí se encuentra. Bueno, eso es rápido. Mientras que los andrógenos siguen un proceso un poco más largo, enzimas del citocromo, ¿no?, C17, hidroxiesteroide beta deshidrogenasa, ¿no?, 3-beta o 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, para producir dihidroepiandrosterona, androstendiona, testosterona. La acción final sobre estos 2 precursores de la aromatasa, y tenemos los estrógenos más potentes, ¿no?, la estrona y el estradiol, particularmente el estradiol es el más potente. El metabolismo, que no se ha hablado mucho en realidad, pero es conocido, se da a nivel hepático, ¿no? Hay un proceso de hidroxilación primero, del grupo H, y luego viene la acción de la catecolmetiltransferasa, ¿no?, que está incorporando grupos metilo. Al final, pues, sea la estrona o sea el estradiol, está oxidado y metilado a la misma vez, ¿no? Uno de estos componentes que no tiene metilación, que es el hidroxiesteroide, ¿no?, estrona, puede ser convertido por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en estriol. Es un metabolito, ¿no? En realidad es un producto final que puede darse a nivel hepático, que no tiene mucha relevancia por su efecto estrogénico, pero que sí es importante en la embarazada. La embarazada no produce cantidades tan altas ni de estrona ni de estradiol, porque la potencia estrogénica que tienen podría ser perjudicial para el bebé y para ella, de manera de que lo que produce en grandes cantidades es estriol, lógicamente un producto de degradación, pero que es el que ejerce los efectos durante la gestación. En la mujer premenopáusica, la producción principal de estradiol a nivel ovárico. En la mujer posmenopáusica, donde ya la función ovárica se ha reducido, estaría el tejido adiposo y el tejido muscular, obviamente no alcanzan los niveles de estradiol que se van a producir durante la producción ovárica, ¿no?, o a nivel ovárico. En la mama y en el hueso, sobre todo de la premenopáusica, también hay actividad de aromatasa, de manera que esta actividad de aromatasa va a ser responsable también de parte del estradiol que produce la mujer, ¿no? Y el metabolismo, ya sabemos que es hepático, y las características que posee lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Esto es parte del mecanismo de acción de los estrógenos. Por ahí hubo un error en alguna de sus compañeras, pero el resto creo que hizo la versión correcta, ¿no? El estrógeno, por su liposolubilidad intrínseca, penetra la membrana, y el receptor no está en el núcleo, como dijo alguien, sino en el citoplasma, ¿no? Entonces es un receptor citosólico que está unido a las chaperonas, o shock térmico, que se separan, se disocian del receptor, hay un proceso de fosforilación acá,
para que el estrógeno pueda formar el monómero con el receptor. Hay acciones citosólicas, hay algunas otras acciones que vamos a ver en esta figura, ¿no? Y que a veces sacan de contexto la teoría que decía que el estrógeno solamente tiene un mecanismo de acción y que solamente un receptor hace caso a una sola hormona, y eso que se creía hace muchos años ya no es verdad, ¿no? Lo vamos a comentar en un momento. En todo caso, el monómero tiene acciones citosólicas. Cuando ingresa al núcleo produce las acciones más importantes, se dimeriza, esto le llamamos homodímero, como saben ustedes, porque son los dos iguales y tienen dos hormonas también iguales, ¿no? Interactúan mediante dedos de zinc, que acá no se pueden ver, pero lo vamos a detallar un poquito mejor en corticoides para no abundar mucho el punto acá, con una zona del ADN que le han llamado también sus compañeros, que es correcto, el elemento de respuesta al estrógeno, ¿no? Hay dentro del receptor, por supuesto, zonas para interactuar con el receptor, zonas para la unión del estrógeno, zonas para interactuar con la ADN polimerasa. Entonces hay regiones de diferente índole, ¿no? Inclusive para poder formar el dímero también hay regiones dentro del receptor. Eso lo vamos a comentar un poco mejor en el grupo corticoides. Luego de formar este complejo, entonces hay que reclutar algunos coactivadores. Acá habla de estabilización, pero en realidad es coactivación más que estabilización, porque esta proteína de unión al CREB, ¿no? Que el CREB es un elemento de respuesta a la proteína quinasa A o a la MP cíclico, puede funcionar como un factor estabilizador. Y hay que eliminar, aquí no se ven, pero hay que eliminar algunos correpresores. Lo otro es que hay que activar enzimas, que nos han mencionado sus compañeras correctamente, ¿no? Las histonas acetiltransferasas, muchas veces son los coactivadores que se encargan de ese papel para desenrollar el ADN, ¿no? Y poder transcribirlo. Y por supuesto hay que activar a la RNA polimerasa dependiente de ADN para que se produzca la transcripción. La figura, que también ha mostrado su compañera, lo he explicado creo adecuadamente. Vamos a enfatizar el papel del coactivador del receptor esteroideo, no es del estrógeno, sino coactivador del receptor esteroideo. Bueno, no importa mucho. En realidad es determinante para justamente activar las histonas acetiltransferasas y producir el desenrollamiento del ADN. Por supuesto, tiene que estar formado el homodímero, ahí están los estrógenos con el receptor de estrógeno correspondiente, ¿no? Y ese desenrollamiento, ¿no? Pueden reclutarse algunos otros coactivadores o estabilizadores, va a permitir la transcripción. Y acá estamos hablando de tamoxifeno, no sé si es el estrógeno o el estradiol, es el tamoxifeno, o sea, es un antagonista, en realidad es un agonista parcial, pero acá le han puesto antagonista, lo vamos a discutir mucho. En todo caso, si bien se une al mismo receptor y también se forma el homodímero, está encargado de mantener la actividad de un correpresor, el famoso correpresor nuclear, que en este caso va a promover la actividad de las histonas desacetilasas. En otras palabras, vamos a mantener enrollada la cromatina, ¿no? A las histonas, y de esa manera pues no se va a poder replicar. De modo que esto es parte también del mecanismo de acción de los estrógenos y de la mayoría de hormonas esteroideas, ¿no? Requieren eliminar correpresores, o en todo caso disociar correpresores, reclutar coactivadores de diferente naturaleza que tengan como función asociada, digamos, promover el desenrollamiento del ADN y facilitar la transcripción, ¿no? Obviamente acá no se está viendo la activación de la RNA polimerasa. Y esto es parte de lo que rompió el dogma, pues, de que el estradiol o alguna otra hormona esteroidea solamente se une a un receptor, que es un receptor de estrógeno, que va a ingresar al núcleo. Acá tengo el citosol todavía, no, pero es un receptor que tiene acciones nucleares y eso era así siempre. Pues se encontró que los factores de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, podía unirse a su receptor para ese factor de crecimiento y podría, ¿no? Activar algunas quinasas o disminuir la actividad de algunas fosfatasas y conducir a la activación del receptor estrogénico y generar acciones nucleares. Entonces, esto fue importante, por ejemplo, en cáncer, porque se pensaba que si se reducía el estradiol, los niveles estaban bajos, pues no había cómo estimular la actividad transcripcional del receptor estrogénico, pero el factor de crecimiento se metía donde no lo llamaban y producía una activación de un receptor que no era para él, ¿no? Entonces esto rompió el dogma de que el receptor era solamente para una hormona determinada. Eso no es cierto. Y habitualmente, como sucedía también hace muchos años, el receptor pues espera en la casa, ¿no? Ahí espera dentro del citoplasma que venga a encontrarlo
el estrógeno y luego hace las acciones. Ahora el receptor no espera, pero entonces sale a esperar afuera. Entonces hay una cabiola donde está el receptor estrogénico por fuera del citoplasma, y cuando se encuentra ahí con el receptor puede activar las MAP quinasas. Estas MAP quinasas, aunque su nombre es de proteína quinasas activadas por mitógeno o reguladoras de mitosis, aparentemente son activadas por mitógeno, y lo que van a hacer es fenómenos de fosforilación, activación de cascadas de fosforilación en el citosol, aumento de calcio, ¿no? Respuestas no nucleares, más bien respuestas citosólicas, ¿no? Entonces esa es otra cosa que cambia lo que el receptor esté en el citosol, no, también el receptor puede estar afuera. En cuanto a la progesterona, en realidad la estrellita pues sería la progesterona, que faltaría con estrellita en todo caso, el homodímero, donde estarían los receptores de progesterona y la propia progesterona con su coactivador receptor esteroideo, proteína de unión al CREB, que serían coactivadores, van a modular la transcripción. Es lo mismo, ¿no? Y en el caso de los antagonistas del receptor de progesterona, como la mifepristona, que no tenemos en el Perú porque induce luteólisis y por lo tanto aborto, ¿no? Ya basta con el misoprostol para los abortos, ¿no? En todo caso, el antagonista del receptor de progesterona va a inducir, en este caso, el mantenimiento de los correpresores funcionales, no solamente el correpresor nuclear, que acaba de estar su nombre, sino el llamado mediador del silenciamiento del receptor de hormona tiroidea y del ácido retinoico o retinoide, ¿no? Que vamos a comentar un poquito cuando veamos hormonas tiroideas, ¿no? Que ese sí es un receptor nuclear. La hormona tiroidea sí se va de frente al núcleo, ese sí es un verdadero, su receptor está ahí en el núcleo, el receptor nuclear. Respecto a la progesterona, es el modelo clásico, pero acá está nuevamente algo de lo mismo, ¿no? Pero aparte de que pueda haber un modelo clásico, los factores de crecimiento pueden activar maquinasas o AKT, parecido a lo que hace insulina, ¿no? Generar algunas respuestas que pueden regular actividad de proteínas del ciclo celular, pero también respuestas citosólicas. Igual el receptor de la progesterona puede salirse, no quedarse dentro de la célula como es normal, sino salirse para interactuar ya citosólicamente con las vías dependientes de factores de crecimiento. Y acá hay como una combinación de los mecanismos clásicos versus los mecanismos alternativos, y eso hace obviamente más complicado explicar lo que es la regulación de la función de las hormonas esteroideas, ¿no? Entonces eso va un poco más allá a veces de lo que encontramos en algunas referencias. En cuanto a los estrógenos y sus funciones, esto está un poco ya para leer, ya no vamos a detallar mucho esto, es una función trófica, en general los estrógenos tienen una función sobre el crecimiento de los órganos sexuales femeninos, ¿no? La maduración de los folículos ováricos, un estado de excitabilidad uterina, un cambio en las características del epitelio vaginal, una niña pues o una prepúber en todo caso tiene un epitelio púbico no apto pues para el coito, y una mujer ya adolescente o adulta tiene un epitelio poliestratificado que además la hace más resistente a ese epitelio, a las infecciones, ¿no? Es más fácil acá la infección bacteriana. Aquí hay bacilos y hay hasta hongos que viven en la vagina y no producen habitualmente daño, como el lactobacillus, porque es un epitelio pues que protege las paredes, ¿no? Y el sistema de conductos y es determinante para la grasa e inclusive para la proliferación de una neoplasia al estrógeno, ¿no? Algunos efectos sobre caracteres sexuales secundarios que todos ya conocen, ¿no? Entonces es interesante, por ejemplo, las características del acné, ¿no? En general el estrógeno favorece la fluidificación de la secreción de la glándula sebácea, entonces no es tan intenso o frecuente el acné en una mujer como en un hombre. Cuando la mujer tiene más acné es una señal de que los niveles de andrógenos están un poquito más altos de lo normal. En todo caso puede ser también una ventaja mientras no sea muy intenso el acné, porque ese nivel de andrógeno un poco aumentado también potencia la libido junto con el efecto estrogénico, ¿no? Propio de la mujer. Pues van a buscar los caballeros de las chicas que tienen acné, tienen un libido un poquito más alto. En todo caso es que eso sucede, ¿no? El resultado de este proceso entonces estamos diciendo es que falta el acné. Si hay un poquito más de acné es porque hay un ligero incremento androgénico. Los osteoblastos regulan la formación de huesos, se llama la remodelación ósea, junto con los osteoclastos, ¿no? Los osteoclastos forman huesos, los osteoclastos producen resorción, ¿no? No se olviden el término, no es reabsorción. Hoy viene la pregunta reabsorción y van a decir, no, usted dijo reabsorción. Entonces dice resorción, resorción es destrucción de los cristales
sales de hidroxiapatita, ¿no? Y de la parte proteica, el osteoclasto digiere pues la matriz ósea, ¿no? Entonces, de alguna manera el osteoblasto, ¿no? Produce el RANKL, ¿no? Entonces, que está encargado de promover un poco la actividad osteoclástica. Y a veces los osteoclastos se sublevan, quieren salir de control. Los estrógenos ayudan a inhibir la actividad del osteoclasto, ¿no? Mediante algo que se llama osteoprotegerina. La osteoprotegerina, su nombre solo lo dice, osteoprotegerina, de proteger, entonces reduce la activación que puede tener el osteoblasto sobre el osteoclasto. Si se quiere salir de control, lo inhibe en el aspecto de maduración y de activación, entonces evita que destruya mucho el hueso. Entonces, esto está controlando un poco, reduciendo un poco el riesgo de osteoporosis en una mujer que todavía es premenopáusica, pero en una posmenopáusica, como ya no hay estrógeno, se pierde esta inhibición, los osteoclastos un poco toman el control y se favorece la osteoporosis, ¿no? Entonces, está lo de la remodelación ósea, la osteoprotegerina y otras moduladoras. El factor de coagulación 7, importante, porque protege a la mujer en el momento del parto contra una hemorragia excesiva. El riesgo coronario de una mujer premenopáusica es menor que la de un hombre de la misma edad, porque la mujer tiene un aumento de la lipoproteína, ¿no? Que es el transporte inverso del colesterol al hígado, y tiene menos LDL, menos llamado colesterol alto, ¿no? Que se deposita en las arterias. Pero eso cambia después de la menopausia, ¿no? Ahí se igualan más o menos los riesgos, ¿sí? La actividad osteoblástica que se ha mencionado, una fusión más precoz de las epífisis, la mujer deja de crecer un poco antes. Hay lo que se llama síndrome premenstrual, ahí consiste en una sensación de congestión en el abdomen inferior y que tiene que ver con una acción de los estrógenos parecida a la testosterona. La mujer dice que está un poco hinchada, que ya sabe que va a menstruar, que se es una acción de los estrógenos como corticoide parecida a la testosterona, reteniendo sodio y un poco de agua. De hecho, más marcado a nivel de la gestación, ¿no? Donde el estriol, no estradiol sino estriol, está consistentemente alto y de manera prolongada. La progesterona, al contrario del estrógeno, es básicamente un secretor respecto al útero que conduce a un reposo importante para evitar la expulsión del óvulo implantado, y las características secretorias y termogénicas, ¿no? Que se aprovechan a veces en la regla del método ritmo, ¿no? Para decir cuándo se ha producido la ovulación. Algunas indicaciones de los estrógenos no se usan mucho en realidad, así como está acá, salvo que sea una mujer joven a la que le han sacado los ovarios, o forectomía se llama eso, ¿no? Un cáncer, alguna cosa, un aborto infectado que sucede en nuestro medio a veces, practicarse procedimientos en condiciones apropiadas, a veces es una infección severa, hay que retirar casi todo el aparato genital, como sea, se queda una mujer joven sin ovarios, hay que darle terapia de reemplazo hormonal. Pero si es una mujer de más edad y no conviene hacer reemplazo hormonal, es mejor manejar los síntomas de otra manera, ¿no? Hay bochornos, ¿no? Si no se tienen estrógenos, pero no es muy razonable dar estrógenos para que la mujer no tenga bochornos, los riesgos son más altos que el beneficio. Igual para prevenir osteoporosis hay calcio, vitamina D, hay bifosfonatos que pueden fijar calcio, no es necesario recurrir a la terapia de reemplazo. Casi siempre queda esto reservado para las mujeres jóvenes que por alguna razón fuera de lo común, digamos, una esterectomía total, han quedado sin ovario. El riesgo de cáncer mamario, todos lo conocen, cáncer también endometrial, un poquito más aumentado con los estrógenos. Las mujeres que tienen varices importantes en los miembros inferiores no deben usar estrógenos, ¿no? Aumenta justamente el factor 7, promueve la coagulación, embolia pulmonar. Ha habido deportistas, Serena Williams creo hizo una embolia pulmonar, aparentemente porque a pesar de ser deportista usaba anticonceptivos orales, ¿no? Náuseas, vómitos que acompañan a veces al embarazo, modificaciones en el estado anímico, todos saben que es a veces motivo de broma que la mujer posmenopáusica pues cambia su estado anímico, se deprime, se torna irritable, eso sucede. Y la que es hipertensa tampoco es conveniente o tiene migrañas severas que use estrógeno, no puesto la migraña. Se ha hablado de endometriosis, por ahí la endometriosis se usa por ejemplo goserelina, es un análogo del factor liberador de gonadotropinas. Y acá se aprovecha, lo hemos dejado aquí, no vamos a mencionar todas algunas cositas nomás. Se aprovecha el hecho de que cuando hay una regulación a la baja debido a una administración de un agonista,
O sea, si damos GnRH, debería aumentar FSH-LH al principio, pero la administración sostenida de este producto conduce a una regulación a la baja de las células gonadotrófas y a una disminución de la FSH y LH, prácticamente desaparecen los estrógenos. Eso controla los endometriomas, ¿no? El tejido endometrial que está fuera del útero, que es responsable de cólicos menstruales severos, esterilidad y a veces sangrado en la nariz, ¿no? Hay casos de mujeres que tienen endometrio en la nariz, ¿no? Entonces, son casos raros, pero están descritos, hay literatura sobre eso, ¿no? Menstruan y sangra, epistaxis, ¿no? Sangrado por la nariz y sangrado menstrual. Entonces, es así. Tienen que colocarse una serena en la nariz, van a decir, en todo caso sucede, ¿no? Sucede, hay casos reportados. Es incómodo, pues obviamente, y doloroso además. Entonces, esta es una de las formas de tratamiento. El anastrozol es un inhibidor de aromatasa, ya saben lo que haría, ser un inhibidor de este tipo. Y los antagonistas estrogénicos pueden ser duales.